Y el tema que el rey tiene para su amada en el día de hoy tiene por título La resurrección de los muertos, parte 28, con un subtítulo, El temor de Dios. Así como lo oyes, el temor de Dios. Y antes de empezar a desarrollar este tema, amada nación, yo quiero anunciarte a ti y a todo morador de la tierra que hasta el día de hoy, sobre la faz de la tierra, no ha habido temor de Dios. Y ese es el tema que el rey, a través de su siervo, va a desarrollar en este día para ti, amada nación. Y quiero empezar en el libro de los Proverbios, en Proverbios 1, versículo 7, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un detalle para ver aquí. ¿Y cuál es ese detalle? Y bien grande. Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quiere decir que si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Porque el principio de ella es el temor de Dios. Ahora, si estamos hablando de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, también hay que entender cuál sabiduría. Te voy a dar una referencia, no te va a aparecer en pantalla, pero te la voy a dar. ¿A qué sabiduría nos referimos? La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta y predestinada, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria. Está hablando de la sabiduría de Dios que estuvo oculta y que estaba predestinada para predestinados. ¿Y qué traía esa sabiduría oculta? Ahí mismo, como referencia, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, pero ya el verso 9, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pues esa sabiduría oculta traía las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Pues quiere decir que esa sabiduría tiene un principio. Y ese principio es el temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Ahora, si esa sabiduría no estaba y tenía un tiempo, espacio y escenario para manifestarse, quiere decir que si ella no estaba, tampoco había temor de Dios. Que es nuestro primer punto, y ese primer punto lleva por título: no hay temor de Dios. Vuelvo y te repito, no hay temor de Dios. Y vamos a mirar si es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 20, que dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspids hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor, mira esto, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley
ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que no hay temor de Dios, dice el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y cómo empezó diciendo? Como está escrito, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Pero me dirás tú, pero mire lo que dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Yo te lo decía en el tema anterior, que todo el mundo, aunque digan que no, y aunque digan que están bajo gracia, que todo el mundo está bajo la ley. Porque entre tanto no se despojen del viejo hombre y hagan morir la ley del mal que hay en ellos, están bajo la ley. Y bajo la ley, como te lo mostraba en el tema anterior, es ese corazón viejo, del viejo hombre. Y allí no mora el bien. Y en ese corazón no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios llegaba con el corazón nuevo, a través de la sabiduría oculta. Y hasta que la sabiduría oculta no se manifestara, no había temor de Dios. Y esa sabiduría oculta era para predestinados, para un pueblo especial. O sea que el temor de Dios, aún el temor de Dios, es para ese pueblo especial. No hay temor de Dios en ninguno de los hijos de los hombres. Hay temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando el hombre dice que teme a Dios, eso no es temor de Dios. Y yo te lo voy a probar. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí te lo está diciendo. Todas las naciones con su boca se acercan al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Y el temor que todos los hijos de los hombres tienen de Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero no es el temor de Dios que es principio de la sabiduría, sino un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso yo empecé diciéndote que este tema te iba a mostrar que sobre la faz de la tierra no ha habido temor de Dios. No lo ha habido. Porque si lo hubiese habido, entonces esa sabiduría hubiese llevado a los pueblos, los hubiese llevado a recibir todas las promesas que estaban allí preparadas para su pueblo, y los hubiese llevado a la gloria. Y no veo un pueblo que camine en ello. Hasta el día de hoy no hay temor de Dios.
Y si hubiese temor, tendría que haber un pueblo ya caminando esa vida de rectitud. Y mira, vamos a mirar un segundo punto que sigue aclarándonos mucho más este tema. Y ese segundo punto lleva por título: el temor de Dios en el corazón nuevo. El temor de Dios en el corazón nuevo. La semana pasada estuvimos viendo el corazón de los hombres versus el nuevo corazón. Pues hoy vamos a mirar en este segundo punto que ese temor de Dios era con ese nuevo corazón. Y si ese nuevo corazón no estaba, entonces ¿qué corazón estaba? El corazón del viejo hombre, y allí no hay temor de Dios. Y es nuestro segundo punto, el temor de Dios en el corazón nuevo. Y para ello vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué propósito? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Con qué propósito era que el Señor iba a cambiar el corazón de su pueblo? Iba a quitar el corazón de piedra y a poner un corazón nuevo. ¿Cuál era el propósito? Para que andaran en sus estatutos, guardaran sus preceptos y los pusieran por obra. Pues para hacer eso, para poner por obra, para andar en sus estatutos, para guardar sus preceptos y ponerlos por obra, hay que tener temor. Porque si tú no tienes temor de Dios, tú no puedes poner por obra nada de lo que Él te diga. Y para ponerlo por obra, tenía Él que cambiarte el corazón de piedra y poner un corazón nuevo y poner su espíritu en ti. Y allí tú sí le ibas a obedecer. Pero donde no hay temor de Dios, donde los hombres caminan conforme al viejo hombre, no hay obediencia, no hay quien ponga por obra. Pero era promesa para su pueblo, de Él cambiar ese corazón y que su pueblo le obedezca y lo ponga por obra. Y para que el pueblo lo haga, tiene que tener temor de Dios. Ahí te está diciendo de antemano que si Él no cambia ese corazón, no hay quien ponga por obra. O sea, ninguno tiene temor de Dios. Vamos a seguir mirando más evidencia acerca de este segundo punto. Y para ello vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos 39 y 40, que dice así: y les daré un corazón, vuelve y lo repite, y un camino. Hoy, mira, el corazón va de la mano de ese nuevo camino. Y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué será? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, y vuelve y repite, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Para qué era ese nuevo corazón? ¿Qué iba a hacer en ese nuevo corazón? Y pondré el temor de mí en ese corazón. Te lo está diciendo a gritos, que hasta que Él no cambiara el corazón de su pueblo, no habría temor. Y está hablando de su pueblo,
porque esa no es promesa para el mundo entero. Los hijos de los hombres no temen a Dios. El llamado a temerle a su Señor es para su pueblo escogido, porque es para ese pueblo la promesa de ese nuevo corazón. Y a ellos le está diciendo: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso no estaba. Eso no estaba. Oye, eso era trabajo del Señor mismo, poner el temor en ese nuevo corazón de sus hijos. Era trabajo del mismo Señor. Yo recibo que este tema está bien claro para ti. Vamos a pasar a un tercer punto. Y ese tercer punto lleva por título: la santidad y el temor de Dios. Vuelvo y te repito: la santidad y el temor de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Y mira el detalle: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira cómo aplica ese verso. Dice que hay tales promesas, pero que para que se cumplan, tú y yo tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero el detalle está en la parte final del verso, cuando dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos quiere decir allí? Que la santidad se perfecciona si hay temor. O sea que en tu vida hay santidad, la santidad de Dios. En tu vida hay santidad si hay temor de Dios. Y para que esa santidad se perfeccione en ti y en mí, hay que limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Hay que limpiarnos. Y sabes, amada Sion, me gusta esa aplicación: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú no temes a Dios, no hay santidad. Pero aquel que tiene ese temor de Dios, camina por ese camino llamado santidad. Y entre más se limpie y más se despoje del viejo hombre, más se perfecciona esa santidad en ese temor de Dios. Y acuérdate que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tú no me puedes decir a mí que tú eres sabio si tú no tienes temor de Dios. Tú no me puedes decir a mí que eres sabio si tú no pones por obra su palabra. Tú no me puedes decir que tienes temor de Dios si tú no cumples y obedeces a su palabra. Porque el temor de Dios está en obedecer, en cumplir y en poner por obra. Porque si yo escucho y no cumplo ni pongo por obra, no hay temor de Dios. Son palabras que se lleva el viento. Y hasta el día de hoy así ha funcionado los hijos de los hombres. Hasta el día de hoy es lo que se ve. No hay temor de Dios, porque no ha habido quien ponga por obra
Claro que tampoco la sabiduría estaba. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mira, esto es un reino inconmovible. Sión, el reino de Dios es un reino inconmovible. Pero tenemos que tener gratitud. Y mediante a esa gratitud hay que servirle a Dios agradándole. ¿Y cómo le agrado a mi Señor? ¿De qué manera? Dice, con una sola cosa, con temor y reverencia. Si no hay temor y si no hay reverencia, no hay cómo agradarle a Dios. Estoy hablando con los hijos de Sión. Estoy hablando con Sión. Sión, a nuestro Dios se le agrada con temor y reverencia. Y temor y reverencia implica obediencia, poner por obra lo que Él dice en su palabra, lo que la sabiduría dice. Tú tienes que escucharlo, obedecerlo, creerlo y ponerlo por obra. Si no, sigues caminando conforme al viejo corazón, al viejo hombre. Y no hay temor ni en ti ni en mí si no ponemos por obra. Y al Señor, para servirle, cualquiera no le sirve. Para tú poder servirle a tu Señor, tienes que tener temor, el temor de Dios en ti. Mira lo que dice el Salmo 2. El verso 11, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Con qué se le sirve al Señor? Con temor. Pero yo entiendo que si hasta el día de hoy, amada Sión, tú no lo has hecho, yo lo comprendo y te voy a decir por qué. Porque era el mismo Señor que tenía que cambiar tu corazón, porque eres tú quien tiene la promesa, y poner ese corazón nuevo, y Él en ese corazón nuevo poner en ti el temor de Dios. Y eso es lo que el Rey está haciendo en esta hora, poniendo en ti el temor de Dios para que le obedezcas. Que es nuestro segundo punto. Esto tenía que ser enseñado. El temor de Dios tenía que ser enseñado. Y vamos a mirar un cuarto punto. Y ese cuarto punto lleva por título: un pueblo enseñado en el temor de Dios. Vuelvo y te repito. Un pueblo enseñado en el temor de Dios. Y vamos a mirar si es cierto. Salmo 34, del 9 al 14. Temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Quiénes tienen que temer al Señor? Sus santos. ¿Y quiénes son los llamados a ser santos? Tu amada Sión. Temed al Señor, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Es a los que le temen. Y temor significa obediencia. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Les hará falta algo? Y mira que aquí va a empezar el Señor a enseñar la obediencia, a enseñar ese temor. Verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. Oye, nos va a enseñar su temor. Que decía que Él iba a poner el temor en el corazón, en ese nuevo corazón. Es lo que está diciendo aquí. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. Y vamos a mirar cómo nos enseña. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Mira, empieza a enseñar.
y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mira cómo nos enseña. Venid, hijos, y oídme. En el temor del Señor os enseñaré. ¿Y qué nos enseñó? Aparta tu lengua del mal. Apártate del mal camino. Eso nos lo está enseñando. Busca la paz y síguela. Mira cómo enseña. Cómo nos enseña hoy en el temor de Dios. Vamos a mirar que nos va a seguir enseñando nuestro Dios. Proverbios 1, verso 29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Oye, aborrecer la sabiduría y no escoger el temor, porque la sabiduría es el temor de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Que no te pase a ti, amada Sión. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sigue enseñando nuestro Rey en el temor y te dice que la prosperidad del malo, del impío, oye, no te haga errar a ti. Miramos y sigamos mirando cómo el Rey nos enseña en el temor. Proverbios 10, 27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué también es el temor? El temor de Dios, que viene a través de la sabiduría, aumenta los días, los años de tu vida. Te aumenta los días. ¿Qué más hace ese temor en ti? Miremos qué más nos enseña el Rey en ese temor. Proverbios 14, versos 26 y 27. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida. Mira también que es el temor del Señor. Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué más es el temor del Señor? Es manantial de vida. O sea, el temor del Señor es todo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Mira cómo nos enseña. Proverbios 15, 33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Qué es el temor del Señor? Es enseñanza de sabiduría. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Oye, si tú tienes el temor del Señor, te apartas del mal. Pero si no lo tienes, sigues en él. Y en este caso, cuando hablamos del mal, ya sabes cuál es el mal, el viejo hombre. Pero si tú tienes temor de tu Señor, tú te despojas del mal, te despojas de ese viejo hombre, haces morir lo terrenal en ti. Hay muchos que dicen, no, yo no estoy bajo ley, yo estoy bajo gracia. Y siguen haciendo mal.
siguen apresurando sus pies hacia el mal, creyendo que Dios es un Dios de injusticia. No, nuestro Dios es un Dios justo, que aborrece lo malo y ama la justicia. Y el que tal dice y hace es porque no tiene temor de Dios. Está bajo el viejo hombre, tiene ese viejo corazón. Pero el que tiene temor de Dios se aparta del mal y de su mal camino, y hace senda derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino y no se quede cojo, no, y sea sanado. Hoy nuestro rey nos está enseñando en el temor de Dios. Y hoy tienes que comprender que para que el temor de Dios estuviese en su pueblo, tendría que primero cambiarle su corazón y enseñarles en el temor de Dios, o sea, poner el temor de Él en sus corazones. Pero era para su pueblo. Para ti, oh Sión, a ti te hablo, Sión. Y mira, que eso era trabajo del siervo del Señor, de aquel que venía a regir al mundo con vara de hierro, y él iba a instruir al pueblo en el temor del Señor. Vamos a mirar el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David, el padre del velo de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará, mira lo que iba a reposar sobre él. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y mira, y de temor del Señor. Oye, o sea que el que iba a venir a educar al pueblo en el temor del Señor era ese siervo. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Vuelve y lo repite. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Era función del siervo del Señor llevar al pueblo santo en esa gloria. Y ese instrumento utilizado por nuestro Rey para enseñar a su pueblo en el temor de Dios. Y hoy te estoy diciendo, si tú tienes temor de Dios es igual a obediencia. Y obediencia es igual a poner por obra. Si no, son palabras que se lleva el viento. Bien, amada nación, vamos llegando a la conclusión que tiene nuestro Rey para ti y para mí en este día y en este maravilloso tema. Y vamos empezando con la conclusión, y quiero que vamos primeramente al libro de los Proverbios, Proverbios 2, versos 1 al 5, que dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, mira esto, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Tienes que amar la sabiduría, porque amándola
como vas a entender el temor de Dios y es como vas a hallar el conocimiento de tu Dios. ¿Y cómo amo la sabiduría? ¿Cómo me doy cuenta que la amo? Cuando todo lo que la sabiduría me dice, yo lo creo y lo pongo por obra. Y al ponerlo por obra estoy diciendo que yo temo a mi Señor y que amo la sabiduría. Es la forma. Es la forma. Y esto hay que buscarlo más que el oro y que la plata. Los hijos de los hombres se pasan la vida buscando el oro y la plata. Pero el llamado para ti, oh amada nación, es a buscar esta sabiduría, a llenarte de ella, a amar esta sabiduría. Más que al oro y más que la plata. Y mira cómo se llama ese temor. Y qué es a lo único que tú y yo nos debemos y debemos temer. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea quien nuestro temor, sea el Señor nuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Cuál es tu llamado, amada nación? A temer a tu Señor. ¿Y cómo te das cuenta que temes a tu Señor? Si le escuchas, sigues su camino, obedeces y pones por obra. Es la forma. Es la forma. O si no, caes en el mismo rango que están todos los hijos de los hombres, como cuando el Señor le dijo: este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor de este pueblo no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. Pero para ti, Sión, era ese nuevo corazón, la promesa de ese nuevo corazón y de Él poner su espíritu en ti, para que oigas su palabra, la creas y la pongas por obra, la vivas y la hagas vida en ti. ¿Qué te dice eso? Que hasta ahora ningún pueblo lo ha hecho. Porque si algún pueblo lo hubiese hecho y tuviese temor de Dios, ese pueblo ya estuviera transformado y ese pueblo estuviera en la gloria. ¿Qué te dice de antemano? Que no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios en sus ojos. No hay temor de Dios en su corazón. Porque ese temor de Dios era única y exclusivamente para ti, amada nación. Así que, amada nación, teme a tu Señor, obedece y pon por obra su palabra. Amada nación. Bien, amada, para mí ha sido motivo de gran gozo y un alto honor dirigirme a ti en nombre de nuestro Rey. Y quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás y como tú estás en Cristo. Bendecidos con toda bendición y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.